Sí. Muchas gracias. Me siento animado. Sí. Atomy tiene 4 lemas. El primero es apreciar el espíritu. Como humanos, tenemos cuerpo físico. ¿Por qué no se menciona lo físico? Aunque nadie lo diga, la verdad es que todos aprecian su cuerpo. Nos enfocamos tanto en nuestro cuerpo físico. Entonces, con el fin de alcanzar el balance, hay que apreciar el espíritu y el alma, porque estos dos son nuestra verdadera esencia. Cuando decimos apreciar el espíritu, significa no ser un medio para un fin, sino ser nuestra meta final. De esa forma, el trabajo solo se vuelve un medio para nuestro espíritu. Por lo tanto, Atomy, como tal, se vuelve la meta de esta compañía. Atomy en sí es un medio para nuestro espíritu. Y esta compañía existe gracias a la gente. Hasta ahora, las compañías siguen otro concepto. Estas compañías se vuelven la meta en sí. Por eso la gente se sacrifica, se vuelven el medio y son usados por estos negocios. Pero este no fue el caso con Atomy desde su fundación. En vez de enfocarnos en Atomy como empresa, valoramos a las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, nuestro enfoque ha sido puesto en la gente. Sí, entonces, Atomy tiene relaciones con personas diferentes. En primer lugar, Atomy se compone de ejecutivos y personal. Aquí nos referimos a ellos como miembros internos. Después están nuestros miembros. En tercer lugar, se incluye a quienes compran nuestros productos, los consumidores. En cuarto lugar, tenemos los subrepresentantes que nos envían los productos. Si fuéramos técnicos, habría otros como instituciones del gobierno. Es así como nos relacionamos. En Atomy, nuestra intención será jamás quitarle nada a nadie. En cambio, lo que necesitamos es darles algo. Bien, por ejemplo, a los ejecutivos y personal se les debe proveer un mejor salario que en otras partes. A final de año, damos bonos a todos ellos. Damos más a aquellos que lo hacen bien y menos a los que no. Si todos recibieran lo mismo, los que trabajaron mejor no se esforzarían. Aunque damos bonos basados en el rendimiento, hacemos todo lo posible para darles más salario que en otros muchos lugares. A cambio, ellos deben terminar sus tareas. Esto no significa que trabajen horas extra o jornadas largas. Significa que deben ser eficientes y listos para un trabajo que 10 personas harían y sea completado de manera oportuna y puntual. Así que Atomy se dirige en esta dirección. Pero, ¿qué hay de los asociados? Mientras hacen este negocio, están comprando artículos que se consiguen en supermercados, en televisión o también por Internet. No pierden nada porque los productos son buenos productos y accesibles. Están comprando lo que necesitan de Atomy. Bien, como no están sufriendo ninguna pérdida, le dicen a su familia y amigos que lo intenten también. Por lo tanto, estos consumidores tampoco estarán perdiendo nada. Por eso necesitan probarlo ustedes mismos. Pueden determinar si los demás van a sufrir pérdidas o no, volviéndose consumidores y comprobando si valdría la pena comprar el producto, aunque no sea una obligación realizar el negocio. ¿Pueden hacer el juicio?
Claro que sí. Cuando lo hagan, tengan confianza y fe en su decisión mientras le cuentan a todos. También debemos compartir con nuestros consumidores. Bien, no hacemos negocios a expensas de los subrepresentantes. Ninguna compañía ha fracasado al trabajar con Atomy. Les va bien. Hacemos que nuestra meta sea tener una relación simbiótica para tener éxito. En vez de que les vaya bien añadiendo costos, se establece un margen de beneficio mutuo. Esto permite a los subrepresentantes contratar a sus empleados. Cuando estos reciben su salario, ellos pueden usarlo para sus gastos. Esto ayuda a los que viven con lo justo trabajando en tiendas. Esto se conoce como efecto de eslabones descendiente. Aunque ellos nos proporcionan productos, ellos también reciben beneficios gracias a Atomy. Además, cuando las familias de estos trabajadores gastan el dinero, la gente que está dentro de su área puede sobrevivir, y esto sigue el principio de la multiplicación. Luego de trabajar duro, pagamos impuestos porque se necesita un país estable. En resumen, nos estamos apoyando todos de manera recíproca. Nadie debe ganar nada a expensas de los demás. La distribución entre estos grupos también debe balancearse. Los principios de fundación consisten en ser, velocidad y balance. La distribución se relaciona al balance. Si la distribución está inclinada hacia un lado, causará algunas dificultades. Se los puedo asegurar. De acuerdo con la ley del mínimo, todo estará basado en la persona que recibe menos. Y siempre será así. Así, hacemos lo posible para tener una distribución balanceada. La gente que está afiliada a esto es capaz de vivir decentemente, poder apoyar a la familia que aman, proporcionar la educación que sus hijos necesitan y poder alcanzar la felicidad que quieren, porque Atomy se vuelve el medio que hace todo esto posible. En eso consiste. El segundo lema es gestionar la visión. Nuestro pensamiento tiene un poder enorme. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a no utilizar esta habilidad. Ni siquiera usamos el 1 o 2%. Algunos se imaginan teniendo decenas de miles o decenas de millones de personas. Pero al no ser capaces de lidiar con la relación patrocinador-socio, deben hacer todo para poder sobrevivir. Esto ocurre si tu visión es estrecha. Entonces, cuando hablamos de esta visión, nos referimos a la capacidad de crear algo completamente nuevo. Por ejemplo, digamos que estás pagando el alquiler. Es tu hogar aunque no sea mayor a 90 metros. Si quieres una casa mucho más grande donde puedas vivir cómodamente sin ninguna vergüenza y puedas tener invitados sin sentirte incómodo, solo se volverá posible cuando tengas establecida una visión. Solo así será posible. Tu casa cambiará cuando tus pensamientos cambien. Además, no tiene sentido que pienses solamente en el presente, porque lo que ves será lo que algún día obtendrás. Por lo tanto, necesitas imaginar lo invisible, aunque estés en tu pequeño alquiler. Piensa, me mudaré a esa casa que está en el vecindario de los ricos. Así es como gestionas la visión. El tercer lema es mantenerse firme en la fe. La palabra fe significa que estás creyendo en lo invisible. Incluso la Biblia pregunta, ¿has creído porque me has visto? Si podemos ver a Dios, no hay razón en decirle a los otros que crean.
La gente de poca fe solo cree en lo que es visible. Si quieres ser exitoso y rico, debes imaginarte lo invisible. Cuando estés en tu pequeño alquiler, debes visualizarte en la casa de los ricos. Así, con la fe, somos capaces de ver lo que es invisible. No solo tienes que imaginar lo invisible, también debes mantenerte firme en la fe. Gestionas la visión pensando: quiero vivir una vida balanceada, quiero ayudar al que lo necesita para que así nadie viva con dificultades. En Corea hay una historia de una familia rica. Ellos dijeron que se harían cargo de las personas necesitadas y con hambre en el área. Imaginaron que nadie en un radio de 40 kilómetros tendría hambre. Esa fue su visión, la cual fue gestionada en su pensamiento. Luego se mantuvieron firmes y siguieron su visión. Bien, ustedes ya escribieron la vida balanceada que quieren vivir para su película con el escenario de vida. Entonces, necesitarán poder mantenerse firmes en la fe. Pero muchos de ustedes lo hacen solo cuando están aquí y regresan a la realidad cuando se van. Además, al reunirse con gente pesimista, sobre todo cercana a ustedes, rápidamente regresan a sus 5 sentidos. Eviten volver a la realidad. La fe es creer en lo invisible, pues manténganse firmes sobre lo invisible y muestren continuamente su visión a aquellos alrededor de ustedes. Digan cosas como: ganaré 30,000 al mes. ¿Pueden ver este dinero? No solo se imaginen ganando esto en su mente, también deben contarle constantemente a los demás. Puede que la gente no les crea al inicio, pero lo hará con el tiempo. Si en verdad crees que estás ganando 30,000 o incluso $50,000 al mes, tendrás mucha energía. Serás capaz de trabajar sin descansar mucho. Así fue con los líderes de Atomy. Trabajaron día y noche. Y aún lo hacen. Sí. Era normal para ellos trabajar de madrugada. Iban y explicaban el negocio hasta las 3 de la mañana. Se duchaban rápido e iban con la siguiente persona. Podrás hacer esto si en verdad crees que ganarás de 30,000 a 50,000 al mes y te mantienes firme en tu película y en tu visión. Cada vez que veían a sus amigos, decían: oye, invítame a cenar. Tengo una noticia para ti. Por la energía que habían recibido al mantenerse firmes en la creencia de que estarían ganando los invisibles 30 o 50,000. Así que una vez que gestiones la visión y luego te mantengas firme en la fe, serás capaz de volver tu creencia una realidad. La mayoría se refiere a esto como convicción. Tienes convicción si confías en tus pensamientos. La convicción y la fe son similares ya que se relacionan en creer en tu visión. Entonces, ¿en qué deben creer? En vez de pensar en el desorden de la realidad, tienes que gestionar la visión de la vida balanceada que deseas y mantenerte firme en la fe si quieres que se vuelva una realidad. Esa es la ley del éxito, la ley que deben alcanzar. El lema de Atomy es un resumen de esa ley. El último lema es servir con humildad. Esto es la clase de comportamiento que deben tener. Como tal, se refiere a cómo actuar. A pesar de que tu visión está por encima de ti, debes bajar la mirada y ser humilde. Necesitas apreciar a toda la gente en vez de ignorarlos o hacerlos menos. No solo atesoras a todas las personas.
También necesitas servirles y hacerlo con humildad. Lo más que puedas. Entre más humilde seas, más lejos llegarás. Así como un resorte que va más alto entre más lo presionas, alcanzarás grandes alturas al bajar la mirada. Nunca seas arrogante. Al servir con humildad, serás capaz de aceptar los errores de las otras personas y poder perdonarlas. Además, aprenderás a aceptar las pérdidas, lo cual es algo necesario. De lo contrario, estarás afligido todo el tiempo. Hay gente irritante que piensa, nunca sufriré una pérdida. ¿Qué se creen para hacerme eso? La gente que es así tiende a ser muy perversa. Generalmente los que pueden aceptar pérdidas son bondadosos. Como tal, ya sea que te vuelvas perverso o te vuelvas una buena persona, dependerá de qué tan dispuesto estés de aceptar pérdidas. Si decides hacerlo, serás una buena persona. Nunca aceptaré las pérdidas. Los que piensan eso no viven una vida mejor actuando así. Ahora bien, a medida que bajes la mirada y te vuelvas una persona más humilde, serás capaz de tolerar los errores de los demás y será más probable que los perdones por sus errores. Así que bajen la mirada. Aún no he visto a ningún arrogante tener éxito. No digas, ¿yo un maestro Rosa de Sharon sirviendo café? O yo no limpiaré. Soy maestro Rosa de Sharon. ¿Me vas a obligar a hacerlo? Es difícil que gente como esta sea exitosa. ¿Escucharon al Dr. O hablando sobre cuando no quería tirar la basura? Él realmente quería tirar la basura y aún así lo hizo. Cuando bajes la mirada, harás lo mismo. Entonces, para ser humilde, debes aprender a aceptar las pérdidas, lo que significa que pensarás en cómo puedes dar. Si vives una vida en la que te importe dar a los demás, incluso si hay una pequeña pérdida, piensa, de todos modos ellos lo tomarán. ¿Cuál es el daño? Entonces, tu mente también estará a gusto si aceptas que las pérdidas ocurren. Siempre tengan en cuenta que pueden sufrir pérdidas. Por ejemplo, cuando recibo una multa no me molesto porque desde el momento en que compré mi auto sabía que podía recibirla, incluso siendo un buen conductor. Digamos que sin saber te estacionaste donde no debías, ya que antes no recibiste multas hasta ese día. Como si fuera algo que nunca sucede, habrá algunas personas que llorarán por esa razón. Pero si tienes un auto, esta situación siempre es una posibilidad. Al igual que comprar gas, cambiar el aceite del motor y pagar el seguro del auto, necesitas añadir la posibilidad de recibir multas a tus gastos. Calculas tus gastos por anticipado. Por ello, se vuelve un alivio si no recibes una multa u otra cosa que esperabas recibir. Así era como pensaba en las dificultades. No grité ni lloré por recibir una multa. Necesitas aceptar las pérdidas. Además, si quieres ser humilde, en vez de pensar en ti, debes priorizar a los otros. Debes considerar a los demás. El mejor modelo a seguir de estas acciones fue Jesucristo. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él dijo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Los discípulos se lavaron mutuamente. En vez de lavarte bien tus propios pies, tienes que lavárselos a los demás. Los pies son el punto más bajo del cuerpo y el más sucio. Aunque podemos ver las fallas, las imperfecciones y todas las cosas que son sucias, en lugar de tomarlo a mal, lo aceptamos como parte de la limpieza. Así tu corazón estará abierto a ayudar a los demás, disimulando sus fallas, limpiando la suciedad. Mientras lo haces, otros vendrán a ayudarte. Estas personas vendrán a cubrir
tus imperfecciones y lavar el barro que tienes. No puedes lavarte bien los pies tú solo. Y después señalar los defectos de otros. ¿Por qué eres así? Eso no es servir con humildad. Cuando escondes las faltas de los demás y lavas toda esa mugre, tus manos se ensuciarán cada vez más. Debes avanzar. La base del comportamiento consiste en bajar la mirada, es decir, servir con humildad. Con frecuencia, la mayoría de presidentes no dan conferencias apasionadas. No los veo a ustedes por encima mío. Los líderes Atomy aún me dicen, ya que eres bueno hablando, deberías hacer las conferencias. Y yo les digo, está bien, supongo que tienen razón, y de esta forma me subo al escenario. Sí, servir con humildad es bajar la mirada y seguir estas peticiones. Si ellos me dijeran que no lo haga, obedeceré, bajaré del escenario, contestaré, entiendo, y me sentaré. La mayoría de presidentes no dan conferencias apasionadas hasta perder la voz. En cambio dicen, queridos miembros de Atomy, dan un saludo de 5 minutos y bajan del escenario. Sin embargo, en Atomy, yo doy todo en mis conferencias. Porque los líderes me dicen que soy bueno en eso. Sí, eso es todo. Gracias por escuchar.